Eso es la placa. Bien, ok. Entonces ya que estamos contextualizados, entonces en esta segunda parte del curso lo que vamos a ver es el comportamiento en membrana, o más bien el comportamiento del material compuesto cuando forma parte de una membrana. Y en la tercera parte del curso justamente vamos a ver el comportamiento en cascarón delgado. Bien, entonces vamos a partir de que tenemos este material, nuestro elemento representativo de volumen, como este que está aquí, ven ustedes a la izquierda, que es un material compuesto reforzado con fibras y envuelto en una matriz. Tenemos un sistema de ejes de referencia que corresponden o están alineados con los ejes de simetría del material. Para ese caso, entonces, la ecuación constitutiva general se transforma en esta, pero ya expresada en términos de sus constantes de ingeniería. Eso también ya lo vimos, cuáles son las constantes de ingeniería y por qué. Bien, pero no en todas las circunstancias, es decir, si estamos hablando de que vamos a analizar el comportamiento del material cuando forma parte de una membrana, pues sabemos que las cargas a las que puede estar sometida la membrana y por lo tanto los esfuerzos a los que va a estar sometido el material del que está hecha la membrana, pues no van a ser o no van a estar representados por todas las componentes del tensor de esfuerzos. Quiere decir que va a haber componentes del tensor de esfuerzos que no necesariamente se van a producir. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos aplicar alguna consideración simplificadora. Bueno, normalmente hay dos consideraciones simplificadoras de uso, vamos a llamarle bastante general o bastante común. Una de ellas es la consideración simplificadora de deformación plana y otra es la consideración simplificadora de esfuerzo plano. Bien, ¿qué características tiene esta? Bueno, vamos a empezar explicando la consideración simplificadora de deformación plana. En el caso de la consideración simplificadora de deformación plana, vamos a considerar que las deformaciones posibles en el material están limitadas a un plano. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a suponer que nosotros tomamos al plano XY y vamos a suponer que consideramos que las deformaciones que son posibles, es decir, las cuyo valor puede ser diferente de cero, van a estar limitadas al plano, por ejemplo, plano XY. Es decir, que las componentes del tensor de deformaciones que pueden ser diferentes de cero, es decir, que son posibles en ese escenario, van a estar limitadas al plano XY. Bueno, entonces con base en esta ecuación constitutiva, díganme cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que son posibles cuando limitamos la deformación al plano XY. Primero, si limitamos las deformaciones al plano XY, díganme cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que van a ser diferentes de cero. Va a ser nuestra deformación en X. ¿Cuál deformación en X? Epsilon X. Epsilon X, ¿qué más? Epsilon Y. ¿Ah? Gamma YZ. ¿Por qué YZ? Ay, no, perdón, gamma XY. Gamma XY. Gamma XY, ok. Su compañero dice que si limitamos la deformación posible en el material al plano XY, entonces las componentes del tensor de deformaciones que van a ser diferentes de cero, es decir, que son posibles, van a ser epsilon X, epsilon Y y gamma XY. Yo estoy de acuerdo con su compañero. Entonces, esas son las componentes del tensor de deformaciones que sabemos que van a ser diferentes de cero y el resto
de las otras componentes, pues van a ser 0. Considerando ese escenario, díganme ustedes cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que van a ser diferentes de 0, que sabemos que van a ser diferentes de 0. Y eso pues nos lo explica la ecuación, simplemente, pues si epsilon x es diferente de 0, pues cuáles son las componentes. Si epsilon y es diferente de 0 y gamma xy es diferente de 0, bueno, ¿cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que sí son posibles? Pues sigma X, sigma Y y tau XY. No, a ver, te falta. Ay, perdón. A ver, epsilon x, ¿a qué va a ser igual? A ver, léanme la primera ecuación algebraica que se forma de este sistema de 6 ecuaciones. Epsilon x, ¿a qué va a ser igual? Hey, no los escucho. Serían los A ver, esfuerzos. ¿qué pregunté? Ajá. A epsilon ¿Qué x acabo de sería preguntar? igual a 1 sobre el módulo de elasticidad en x. A ver, Porque epsilon x, ¿a qué va a ser igual? 1 sobre el módulo de elasticidad en x Ajá. por sigma x Ok. menos Ajá. la razón de Poisson sobre ¿Cuál en relación el- de Poisson? esta que está aquí arriba. Sí, ¿cuál? Y Tiene nombre. yx Ajá. entre el módulo de elasticidad en y Ujú. por sigma y Ah. menos Ajá. la relación de Poisson zx Ujú. sobre el módulo de elasticidad en z por Ujú. sigma z. Ok, a ver. ¿Cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que contribuyen a epsilon x? A es sigma x, sigma y, sigma z. Ok. Vamos a epsilon y, porque epsilon y va a ser diferente de 0. Léanme la ecuación, la segunda ecuación algebraica de este sistema. O sea, epsilon y va a ser igual a ¿qué? A menos la relación de Poisson en xy sobre el módulo de elasticidad en x por sigma x más 1 sobre el módulo de elasticidad en y por sigma y menos la relación de Poisson en zy sobre el módulo de elasticidad en z por sigma z. Ok. Entonces, epsilon y, estamos de acuerdo que va a ser diferente de 0. Bueno, ¿qué contribuye a epsilon y? ¿Cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que contribuyen a epsilon y? Sigma x, sigma y, sigma z. Ok. Ahora, ¿cuál es la otra componente del tensor de deformaciones que es diferente de 0? La última, ¿Cuál es la última? la deformación en xy. Bueno, es una deformación angular Ajá. en el plano XY, o sea, es gamma XY. ¿Va a ser igual a qué? A tau xy por No, bueno, sí, ok, sigue. Ok, por 1 sobre el cortante en Bueno, no es el cortante, es el módulo de corte, el módulo de corte en xy. XY. Y se considerarían los 3 primeros ceros, pero por los esfuerzos, Sí, pero, serían o 0. sea, la ecuación me dice que gamma XY es igual a 1 sobre GXY por tau XY. Bueno, ¿qué componente o qué componentes del tensor de esfuerzos contribuyen a gamma XY? Sigma, No, no, tau xy. tau XY. Ahora sí. ¿Cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que pueden ser diferentes de 0 cuando consideramos que las componentes del tensor de formaciones están limitadas al plano XY?
sigma X, sigma sigma Y, X. sigma Z y tau XY. A ver, otra vez. ¿Cuáles Ajá. son las componentes del tensor de esfuerzos que son posibles, o sea, es decir, son diferentes de cero, si limitamos las componentes del tensor de deformaciones a un plano? Me lo acaban de decir, nada más repítanme lo que acaban de decir. Ya me dijeron las ecuaciones, ya me dijeron quién contribuye a esas componentes. Vuélvanmelas a repetir nada más. Serían las sigma X, ¿Cuáles? sigma Y, ¿Cuál? sigma X, sigma Y, sigma Z y tau XY Ok. para el plano XY. O sea, quiere decir que si limitamos la deformación a un plano, en este caso XY, sabemos que las componentes del tensor de esfuerzos que van a ser diferentes de cero, va a ser sigma X, sigma Y, sigma Z y tau XY. Bien. Así quedaría entonces, a ver, escriban su ecuación, a ver cómo quedaría la consideración simplificadora de deformación plana, ya considerando eso. ¿Cuáles son las ecuaciones de estas 6 ecuaciones que seguirían siendo válidas y cuáles ya no? Las reordenan y las vuelven a poner en forma matricial. Háganlo. Bien. ¿Ya lo escribieron? Oh, sí, creo que ya que me quedo ya. Ok. Ahí guárdenla tantito. Ahora vamos a explicar la consideración simplificadora de esfuerzo plano. La consideración simplificadora de esfuerzo plano nos indica que vamos a limitar las componentes del tensor de esfuerzos a un plano. Vamos a suponer que tomamos nosotros como referencia el plano XY y vamos a suponer que al material que está hecho, este elemento representativo de volumen, le aplicamos una consideración simplificadora de esfuerzo plano para el plano XY. Es decir, que aquellas componentes del tensor de esfuerzos que son posibles, es decir, que son diferentes de cero, son aquellas que corresponden al plano XY. Bien, entonces primero díganme cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que corresponden al plano XY. Sigma X, sigma Y, tau XY. Ok, muy bien. Ahora, considerando que esas son las componentes del tensor de esfuerzo que son posibles, es decir, diferentes de cero, díganme cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que van a ser diferentes de cero. Epsilon X, Epsilon Y y gamma XY. Otra vez. Vámonos Ok. igual. O sea, eso ya debe ser natural porque justamente ya lo acabamos de ver.
Bien, epsilon X. Díganme, ¿a qué va a ser igual epsilon X? Va a ser igual a 1 sobre X por sigma X. ¿Qué más? Epsilon Y va a ser igual a... No. Perdón, A ver, ¿cuáles son perdón. las componentes del tensor de esfuerzos que son diferentes de cero? Ah, Me lo acaban de decir. sigma X, sigma y tau XY. Ok, considerando que esas son diferentes de cero, ¿cómo me queda mi primera ecuación? Epsilon X va a ser igual a ¿qué? Quedaría como, bueno, pues 1 sobre EX multiplicado por sigma X menos la relación de Poisson en YX sobre EY multiplicado por sigma Y y ahí queda para esa deformación. Ok, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Epsilon, o sea, quiere decir que ¿quién contribuye? ¿Qué componentes del tensor de esfuerzos contribuyen a epsilon X? Sigma X y sigma Y. Entonces yo les pregunto, epsilon X, ¿cómo va a ser? ¿Cero o diferente de cero? Diferente de cero. Diferente de cero. Muy bien, ahora vamos a la siguiente ecuación. Epsilon Y, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a menos la relación de Poisson en XY sobre EX multiplicado por sigma X más 1 sobre EY multiplicado por sigma Y y de nuevo pues ahí queda. Ok, entonces, ¿cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que contribuyen a epsilon Y? Sigma X y sigma Y. Ok, entonces yo les pregunto, ¿epsilon Y va a ser diferente de cero o va a ser cero? Va a ser diferente de cero. Va a ser diferente de cero. Vámonos con la tercera ecuación. Epsilon Z, ¿a qué va a ser igual epsilon Z? Va a ser igual a menos la relación de Poisson en XZ sobre EX multiplicada por sigma X menos la relación de Poisson en YZ sobre EY multiplicada por sigma Y y ahí ya está ahí. Ok. Yo les pregunto, considerando las componentes del tensor de esfuerzos que son diferentes de cero, ya ven cuáles son, díganme si epsilon Z va a ser diferente de cero o va a ser cero. Será diferente de cero. Va a ser diferente de cero. Ok. Bien. ¿Qué pasa ahora con gamma YZ? ¿Va a ser cero o va a ser diferente de cero? Esa va a ser cero. Ok. Gamma ZX, ¿va a ser cero o va a ser diferente de cero? Va a ser cero. Ok. Gamma XY, ¿va a ser cero o va a ser diferente de cero? Diferente de cero. Ok, muy bien. Ahora sí, repito la primera pregunta que les hice. Entonces, ¿cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que van a ser diferentes de cero? Epsilon X, epsilon Y, epsilon Z y gamma XY. Ok, muy bien. Ahora, con base en eso, entonces vean las ecuaciones. Estas 6 ecuaciones, ¿cuáles son las ecuaciones que siguen siendo válidas? Y reordénenlas de manera matricial y escríbanlo ahí. A ver, háganlo por favor.
¿Ya lo tienen? Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a revisar lo que obtuvieron. Para deformación plana, la ecuación que les debió quedar es esta que está aquí. ¿Sí les quedó eso? A mí sí. Ok. Para esfuerzo plano, es esta la ecuación que les debió quedar. ¿Sí les quedó así? Sí. Ok, muy bien. Entonces, esas son las simplificaciones. La ecuación constitutiva, ya una vez aplicada alguna de estas dos consideraciones simplificadoras. Ahora yo les pregunto, aquí tenemos el esquema o esquemáticamente justamente estas dos condiciones que acabamos de analizar. Ahora, si tenemos una membrana y con base en la definición de la membrana, díganme cuál es la consideración simplificadora que a nosotros nos conviene para analizar una lámina de material compuesto que se va a comportar como membrana. Esfuerzo plano. ¿Por qué esfuerzo plano? Pues como tal, por definición de membrana, sabemos que estas no van a soportar cargas transversales y en deformación plana, pues se hace la consideración de que puede haber un sigma Z actuando, lo cual pues no nos conviene para el caso. Sería mejor usar esfuerzo plano. Bueno, ok. A ver, claro, aquí estamos hablando de dos escalas. Yo estoy de acuerdo con su compañero sobre la reflexión intrínseca, pero vamos a explicar eso. Entonces, si las cargas que puede estar soportando una membrana están sobre la superficie mediana, obviamente, si hay una fuerza, una componente que va en dirección de esa fuerza que va en dirección de X, y si esa fuerza se divide entre la sección transversal, es decir, el esfuerzo por el ancho que tuviera, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que esa componente de fuerza está produciendo, está contribuyendo a sigma X. Si yo tuviera también una componente de fuerza en dirección de y la divido entre la sección transversal de esa membrana, pues entonces va a aparecer una componente o va a contribuir a una componente de sigma Y. Pero como las fuerzas pueden estar en cualquier dirección, estamos hablando de una componente, pero también en las superficies, en cualquiera de estas dos superficies que sea perpendicular al plano X o al plano Y, va a aparecer también una componente de fuerza tangente a la superficie, a la sección transversal. Y eso significa que ahí va a aparecer un esfuerzo cortante tau XY. Como no hay esfuerzo que vaya, o no hay fuerza que vaya en dirección de Z, o que tenga componente en dirección de Z, por lo tanto, entonces, el esfuerzo normal en dirección de Z va a ser 0. Quiere decir que si analizamos el comportamiento del material que forma parte de una membrana, pues entonces quiere decir que podemos hacer la consideración de esfuerzo plano. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer la consideración de esfuerzo plano y vamos a limitar a un plano. Ok, muy bien. Ahí está mi esquema. Ok, entonces más bien yo debería aquí, ¿sí? Bien, entonces aquí está ya una parte
de ese elemento representativo de 1 que acabamos de ver, estamos analizando, ponemos un sistema de ejes coordenados que coincide justamente con los ejes principales del material. Z va a ser la dirección perpendicular a la superficie mediana, ¿sí? Y el eje que va en dirección de las fibras le vamos a llamar L, y el eje que va en dirección transversal de las fibras le vamos a llamar T. Bueno, entonces ya vimos cuál es la ecuación que nos va a quedar si aplicamos una consideración simplificadora de esfuerzo plano. Ahora, si nuestra membrana o la superficie mediana de nuestra membrana ahora va a estar definidas por estas dos coordenadas L y T, no por Z, porque Z es perpendicular a la superficie mediana, entonces quiere decir que la consideración simplificadora para este caso se la tenemos que aplicar al plano LT. Entonces, a partir de eso, transformen la ecuación constitutiva que acabamos de analizar de esfuerzo plano para el plano XY, pero ahora aplíquenla a este plano LT. A ver, ¿cómo les queda su ecuación?
Y entonces, ya estamos de vuelta. Entonces, bien. ¿Cómo les quedó su ecuación ya aplicada al plano LT de este material compuesto que forma parte de una membrana? Les debió quedar. Ahí está. Bueno, creo que a mí es el que me falta. Ok, bueno, me falta una ecuación. También una ecuación, si no. Ahí está. Ahora sí, ya lo tengo bien. Bien, entonces les debe haber quedado una ecuación como esta. Bueno, claro, integrado aquí epsilon z a su tensor de deformaciones en una tercera ecuación algebraica que debería estar aquí adentro. Sin embargo, sabemos que va a haber una epsilon z que va a ser diferente de cero, pero que en realidad no nos interesa mucho. No nos interesa mucho calcularla, o más bien conocerla. Bien, entonces no nos interesa mucho conocerla. Y no es que no exista, sino que no nos interesa mucho por el comportamiento membrana, ya que, pues, de todas maneras, el espesor es muy pequeño y la deformación que se va a presentar, de todas maneras, es muy pequeña y, pues, no nos interesa mucho. Pero, sin embargo, sabemos que la podemos encontrar en cualquier momento aplicando, perdón, aquí me falta,
Ahora sí. Aplicando la ecuación que vemos aquí. Entonces, en el momento en que queramos, la podríamos calcular, pero no nos interesa mucho. De tal manera que esa la sacamos de nuestra ecuación constitutiva y entonces esta ecuación constitutiva nos queda de esta manera, ya aplicada para el caso de la membrana de material compuesto, de material polimérico reforzado, de matriz polimérica reforzada con fibras largas unidireccionales. Entonces, estas serían en su ecuación constitutiva en flexibilidad, es decir, esta es una parte de la matriz S, recuerden ustedes, es una parte de la matriz S, y son las componentes de la matriz S que me interesan para el comportamiento en membrana de este material. Ahora, en este caso, nuestro sistema de ejes está adaptado justamente para las características de este material compuesto que está reforzado por fibras largas unidireccionales y por lo tanto L es la dirección principal, una de las direcciones principales, la que corre en dirección de las fibras, y T es la dirección que es transversal a las fibras. Estamos en los ejes principales del material. Y esta representación de esta ecuación que está aquí, la tenemos de manera contractada aquí abajo. ¿Dudas hasta aquí? Bien, ahora yo les voy a pedir, aquí está esta ecuación constitutiva en donde las componentes del tensor de deformaciones están en función de las componentes del tensor de esfuerzos. Yo les voy a pedir a ustedes que pongan a las componentes del tensor de esfuerzos en función de las componentes del tensor de deformaciones. A ver, háganlo. ¿Qué tienen que hacer para eso? Pregunta. Sacar la inversa, ¿no?, de nuestra matriz de flexibilidad. ¿Y qué hacemos con esa inversa? Multiplica por el tensor de deformaciones. No, a ver. O sea, ustedes lo que tienen es que invertir este sistema, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces para eso lo que tienen que hacer es multiplicar toda esta ecuación, ahora sí, por la inversa de esta matriz que está aquí. ¿Sí? O sea, si yo multiplico, voy a tener que hacer otra diapositiva aquí porque tal vez no se ha entendido correctamente esa parte. Entonces, si yo quiero invertir este sistema, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por la inversa de S. ¿Por qué multiplicar por la inversa de S? Porque no existe la división de matrices. Y entonces se requiere justamente entonces ahora sí, si yo lo que hago es multiplicar esta ecuación toda por la inversa de S, entonces quiere decir que aquí
Listo. Entonces, lo que tengo es que ya multipliqué toda la ecuación por la inversa de S. Obviamente, yo sé que el resultado de esta operación, ¿qué me va a quedar? Uno. No, no me va a quedar uno, me va a quedar una matriz Bien. que tiene unos en la diagonal principal y ceros fuera de la diagonal principal. ¿Qué va a pasar si esa matriz yo la multiplico ahora por el tensor de esfuerzos? ¿Qué me va a quedar? Pues me vuelve a quedar el mismo tensor de esfuerzos. Por lo tanto, la ecuación me queda de esta manera. Ya, me queda esta forma que está aquí. Adjunta sobre el determinante, que es cierto. A ver, entonces, ¿cómo hago para obtener la inversa de S? Bueno, ¿cómo saco la inversa de una matriz? La división de su adjunta sobre su A ver, ¿cómo? determinante. Dividir la adjunta de ¿Dividir qué divido? la, la adjunta de la matriz de ¿Y la S. puedo dividir? ¿Qué estamos hablando? O sea, la puedo multiplicar por un escalar, pero no la puedo dividir. No existe la división de matrices. Ok, entonces Entonces, ¿qué hago? se multiplicaría por el inverso de la determinante de S. Bueno, del determinante, porque el determinante sigue siendo un escalar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, sí, va a ser multiplicar por un escalar. Ese escalar va a ser el inverso del determinante de esa matriz, y eso lo multiplico por ¿quién? Por la adjunta No, por la matriz traspuesta de ¿quién? de nuestra matriz que nos interesa, de S, L de T. De la matriz de cofactoras de S. Entonces, ¿cómo sacan la inversa de S? Bueno, pues primero tienen que sacar la matriz de cofactores. Después esa matriz de cofactores tienen que sacar la transpuesta. Y después esa transpuesta la tienen que multiplicar por 1 sobre el determinante de esa matriz. A ver, háganlo para este caso.
¿Ya salió? ¿Sí? ¿Ya salió? Bueno, además aquí simplificamos esa operación porque aquí estamos viendo que hay un desacoplamiento entre el comportamiento en extensión y el comportamiento en corte. Es decir, la última ecuación está desacoplada del resto, porque la última ecuación solamente depende de tau LT. Las dos primeras dependen ambas tanto de sigma L como de sigma T. Pero la última, es decir, gamma LT, solo depende de tau LT. ¿Por qué tenemos ceros en las posiciones? ¿Qué posición es esta? O sea, esta es una parte de nuestra matriz S. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué elemento es este? ¿1,1? Sí, pero es S11. ¿Sí estamos de acuerdo? Ah, sí. Ok, ¿qué elemento es este? S12, Este que está aquí, que es 0, ¿qué elemento es? S13. No. A ver, vean de dónde salió. Ah, perdón. Es S16. S16. Este que está aquí, S21. S21. Este que está aquí, S22. S22. Este, S26. muy bien. Este que está aquí, S31. no. Ah, perdón. No. Iría el que está abajo, ¿no? Primero. Este, Ah, ese sería S61. 61. Este que está aquí S62. y este, S66. muy bien. Entonces quiere decir que si estamos en los ejes principales, el comportamiento en corte, que está descrito por esta última ecuación, que dice que gamma LT va a ser igual a 1 sobre GLT por tau LT, está desacoplado del resto. Bien, pues entonces quiere decir que la última ecuación la podemos invertir inmediatamente. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos que invertir es esta pequeña matriz de 2 por 2. ¿Sí? Compuesta por los elementos S12, S11, S11, S12, S21 y S22. Porque sabemos que S61, S62, S16 y 26 son 0, y eso significa que esta última ecuación está desacoplada de las dos primeras. ¿Sí? Entonces, a ver, hágalo. ¿Ya lo hicieron? Bueno, sabemos que las posiciones 1, 6, 2, 6, 6, 1 y 6, 2 de nuestra matriz inversa de S van a ser 0. Y sabemos de antemano el elemento 6, 6 de esa inversa. ¿Cuál va a ser?
sea, porque la última ecuación la podemos invertir inmediatamente. La última ecuación me dice que gamma LT va a ser igual a 1 sobre GLT por tau LT. Bueno, pues yo puedo despejar de ahí tau LT. Y de esa última ecuación, si despejo tau LT, ¿cómo me queda la ecuación? Gamma LT por No, tau LT va a ser igual a ¿qué? a gamma LT, A GLT, ¿por qué? GLT por gamma LT. Por gamma LT. Entonces quiere decir que el elemento 6,6 de esa matriz inversa ya lo conocemos, que va a ser, ¿cuánto? Gamma LT por, No, perdón, GLT. GLT por gamma No, LT. no, 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 no. El elemento 6,6 de la inversa de esa matriz que estamos Ah. queriendo invertir ya la sabemos. Y sabemos que va a ser GLT. Ok. ¿Sí? Sí. Y sabemos que pues, eso significa que está desacoplado el comportamiento en corte del comportamiento en extensión. Es decir, sabemos que también en esa matriz inversa las posiciones 6,1, 6,2, 1,6 y 2,6 van a ser igual a 0. Entonces, lo único que necesitamos es invertir esta pequeña matriz de 2 por 2 y colocarla justamente en las posiciones 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 de la matriz inversa. Entonces, a ver. Profesor, una duda. Sí, Este, bueno, la membrana la estamos analizando como, bueno, por la parte de esfuerzo plano. bueno, más bien, estamos analizando el material del que está hecha la membrana. A partir de la definición de la membrana, sabemos a qué cargas puede estar sometida la membrana. Y a partir de eso estamos analizando cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que son posibles, que son diferentes de cero, en el material del que está hecha la membrana. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, entonces, nuestra matriz que tenemos que sacar su inversa, aparte de la que ya desacoplamos, sería Es una esta. de... Bueno, tenemos que sacar la inversa de todo esto, pero nos damos cuenta que la última ecuación de estas tres está desacoplada de las dos primeras y que esa rápidamente la podemos invertir. Si nos queda que Okay. tau LT pues va a ser igual a GLT por gamma LT. ¿Qué quiere decir? Que el elemento 6,6 de esa matriz inversa que estamos buscando ya lo conocemos y va a ser igual a GLT. ¿Sí? Ok, sí. Mi duda sigue siendo, nuestra matriz que tenemos que todavía invertir, ¿no también tendría que contener lo que es epsilon z? No, porque esta es la que nos interesa. O sea, sabemos que epsilon z la podemos encontrar de esta manera, siempre. Entonces, esa la extrajimos. Nuestra ecuación ahora es esta nada más, es lo que nos interesa. Ah, Esa ya la extrajimos. Nos quedamos con estas tres ecuaciones que están aquí. ok, está bien. ¿Sí? Gracias. Sí.
Profe, el primer quedaría E sub L dividido, El módulo de elasticidad en L, ajá, dividido entre la relación de Poisson TL por la relación de Poisson LT menos 1. sí, Ajá. es al revés. Todos uno quedan menos. divididos entre lo... ¿Mande? Así como está aquí. Ajá, todos quedan divididos entre ese. Entre 1 menos... Ujú. Sí, Y sería el primero... Sí, sí me quedo así. ok, muy bien. Entonces, a esta matriz, que es la inversa de un pedazo de S, porque esta que está aquí es un pedazo de la matriz S, le vamos a llamar la matriz Q. Si recuerdan ustedes, bueno, esta es la matriz de flexibilidad S. Nosotros estamos sacando la inversa de un pedazo de la matriz S, que es esta matriz Q. Esta matriz Q es la matriz de rigidez, puesto que esta matriz es la inversa de S y S es la flexibilidad, por tanto, la inversa de la flexibilidad, pues es la rigidez. Entonces, esta matriz es una matriz de rigidez, pero se le denomina como una matriz de rigidez reducida y se le identifica con la matriz Q. Cuando nosotros vimos el comportamiento general, esta era nuestra matriz de flexibilidad. Y de hecho, la matriz de flexibilidad que estamos considerando para el comportamiento de membrana es un pedazo de esta. Pero la matriz de rigidez general es una matriz que se identifica con la letra C, que esa sería la matriz de rigidez general. Pero la matriz de rigidez Q no es un pedazo de la matriz C. Eso hay que tenerlo bien presente, sino es la inversa de un pedazo de la matriz S. ¿Sí se entiende? O sea, Q no es un pedazo de C, sino más bien lo que hicimos fue invertir un pedazo de esta matriz S. Y ese pedazo es esta matriz Q. ¿Sí? Que es este que está aquí. Entonces, esta es una matriz de rigidez reducida que normalmente vamos a utilizar cuando se le está imponiendo una consideración de esfuerzo plano a nuestra ecuación constitutiva general. Entonces, para diferenciar Q de C, entonces C es la matriz de rigidez, digamos, general para un estado de esfuerzos general, pero Q no es un pedazo de C, es la inversa de un pedazo de S. ¿Sí? Entonces, esa es la matriz de rigidez reducida. Así está. Como está aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, profesor. ¿Quedó claro? Bien. ¿Sí? Bueno, ahora. Nosotros aquí, bueno, ese sería, hasta aquí sería un comportamiento mecánico de esta laminita de material compuesto de matriz polimérica reforzado con fibras largas. Pero necesitamos también tomar en consideración otros efectos. Uno de esos efectos es, por un lado, la temperatura y por otro, la humedad. Aquí tenemos en la imagen, tenemos esta imagen dividida en dos, primero en dos partes y después hay, en cada parte hay dos imágenes. Del lado izquierdo tenemos lo que representa el efecto de la temperatura. En esta parte izquierda de la imagen tenemos a su vez arriba dos imágenes. Del lado izquierdo tenemos qué es lo que pasaría o el efecto producido por un incremento de temperatura en un material que fuera isotrópico.
Y del lado derecho tenemos una imagen que representa esquemáticamente lo que está pasando, lo que pasaría por un incremento de temperatura, pero en un material como el que estamos analizando, es decir, un material ortotrópico. Ambos, este material isotrópico y este material ortotrópico, le estamos aplicando la consideración simplificadora de esfuerzo plano, es decir, vamos a suponer que este elemento, el de la izquierda, fue un elemento representativo de una lámina, por ejemplo, de aluminio, y del lado derecho, pues justamente el mismo elemento representativo que estamos analizando, ¿sí? Entonces, imagínense a que a ambos se le impone un incremento de temperatura. Del lado izquierdo, como es un material isotrópico, entonces tiene las mismas propiedades en todas direcciones. ¿Eso qué significa? Que entonces la deformación producida por el incremento de temperatura va a ser la misma en cualquier dirección. ¿Sí se entiende eso? ¿Por qué? Porque si las propiedades son las mismas en cualquier dirección, quiere decir que el coeficiente de expansión térmica es el mismo en todas direcciones. Y por lo tanto podemos establecer la ecuación que está aquí abajo. Es decir, el incremento de temperatura por el coeficiente de expansión térmica me va a representar la deformación, pero como va a ser la misma en todas direcciones, pues quiere decir que en este sistema de ejes, así como está aquí, L y T, pues epsilon L y epsilon T, pues serían igual y tendrían un valor que se puede calcular como el producto de este alfa, que es el coeficiente de expansión térmico, por delta T. Entonces, quiere decir que al ser un material isotrópico, pues solamente tendríamos un coeficiente de expansión térmica. Bien, ahora vamos a analizar qué pasa en el caso de nuestra lámina de material compuesto, que es un material ortotrópico. Bien, aquí el material no va a tener el mismo coeficiente de expansión térmico en dirección de L que en dirección de T. Quiere decir que va a haber un coeficiente de expansión térmico en dirección de L y un coeficiente de expansión térmico en dirección de T. El delta T pues va a ser el mismo porque es el mismo incremento de temperatura al que va a estar sometido el material. Pero la respuesta de ese material va a ser diferente porque estamos hablando de un material ortotrópico que ya no tiene las mismas propiedades en todas direcciones. De tal manera que la deformación en L pues va a ser un alfa L por delta T. Y la deformación en dirección transversal pues va a ser igual a alfa T por el mismo delta T. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí estamos identificando que nuestro material compuesto tiene dos coeficientes de expansión térmica. Claro, recuerden ustedes, una consideración simplificadora de esfuerzo plano. Si estuviéramos en el caso general del material ortotrópico, tendríamos un alfa en una de las direcciones principales, tendríamos otro alfa en la otra dirección principal y tendríamos un tercer coeficiente de expansión térmico en la tercera dirección principal. Pero como aquí hicimos la simplificación de esfuerzo plano, entonces lo que nos interesa nada más es lo que está pasando en el plano LT. Y por lo tanto vamos a considerar estos dos coeficientes, aunque en realidad sabemos que tendría un tercero. Bien. Entonces, ahorita que estamos haciendo esta consideración simplificada de esfuerzo plano, entonces aquí aparecen dos coeficientes de expansión térmica. De tal manera que epsilon L pues va a ser igual a alfa L por delta T y epsilon T va a ser igual a alfa T por delta T. Ahora, si estas ecuaciones las ponemos de manera matricial, entonces quiere decir que la contribución al tensor de deformaciones de origen térmico, que sería este tensor de deformaciones superíndice, no es un exponente, es un superíndice T, está aquí, pues va a ser igual
a este escalar, que es el incremento de temperatura, por otro tensor que está aquí, que es el tensor de coeficientes de expansión térmica. ¿Sí? En el caso del material isotrópico, pues este tensor tendría el mismo coeficiente de expansión térmico tanto en dirección L como en dirección de T, y tendría 0 porque no estaría produciendo ninguna deformación angular, es decir, no se está distorsionando. En el caso del material compuesto, estamos en los ejes principales y no se produciría una distorsión, es decir, una deformación angular, por efecto de un incremento de temperatura, porque estamos en los ejes de simetría. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan este plano LZ, todo lo que está acá pues es igual a todo lo que está acá. De tal manera que para el mismo delta T, pues esto se expandiría en dirección de L lo mismo del lado izquierdo del eje L que del lado derecho del eje L. Por lo tanto, pues no se produciría ninguna deformación angular. Pero eso es porque estamos en los ejes principales del material. Bien, de tal manera que esta ecuación nos quedaría así como está aquí. Esto escrito de manera contractada es lo que está de este lado. Ahora, la humedad. Bien. No todos los materiales son higrofílicos. ¿Qué significa higrofílicos? Que absorben humedad. Caso de los metales, pues los metales no son higrofílicos, es decir, no absorben humedad. Claro, se pueden deteriorar en presencia de una combinación de factores, por ejemplo, la humedad y otras sustancias, que puede ser corrosión, pero eso no es, digamos, que esté absorbiendo humedad. ¿Sí se entiende? Pero en el caso del material compuesto polimérico, bueno, creo que ya estamos de vuelta casi todos o la mayoría. Bien, entonces estamos aplicando la humedad. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de los metales no absorben humedad. Pero el caso de los materiales compuestos de matriz polimérica, por el hecho de tener una matriz polimérica, los polímeros son higrofílicos, absorben humedad. ¿Sí? Entonces, si el refuerzo puede ser cerámico, por ejemplo, fibra de vidrio, el vidrio no absorbe humedad, pero uno de los constituyentes, que sería en este caso la matriz polimérica, que estaría envolviendo al refuerzo, sí absorbe humedad y por lo tanto, de manera global, el material compuesto estaría absorbiendo humedad. ¿Sí se entiende? Ahora, ese efecto se potencia cuando el refuerzo y la matriz son poliméricos. Por ejemplo, en el caso de la fibra de aramida. Entonces, el Kevlar o el Tuarón, que son marcas comerciales de fibra de aramida, pues absorben humedad. Entonces, el refuerzo absorbe humedad y la matriz absorbe humedad, entonces quiere decir que los materiales compuestos de matriz
por ejemplo, los materiales compuestos reforzados con fibra de aramida absorben muchísima humedad. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a suponer que aquí tuviéramos un polímero, puro polímero, sin refuerzo. Entonces, podríamos suponer que este polímero pues, es isotrópico. Entonces, ¿qué pasa si hay un incremento de humedad relativa? Bueno, pues entonces va a haber una deformación en el material, va a haber una deformación de origen higrométrico, que se puede cuantificar porque va a haber un coeficiente de expansión higrométrico, ¿sí? Que es este beta. Entonces, beta multiplicado por el incremento de humedad relativa, pues va a dar como resultado la deformación. Pero como este que está aquí sería un material isotrópico, pues tendría el mismo deformación de origen higrométrico en cualquier dirección, porque estamos hablando de un material isotrópico que tiene las mismas propiedades en todas direcciones, por lo tanto, tiene el mismo coeficiente de expansión higrométrico en cualquier dirección y por lo tanto, pues el resultado, es decir, la deformación, pues va a ser la misma en cualquier dirección. Pero en el caso del material compuesto, es un material ortotrópico, por lo tanto, no va a tener las mismas propiedades en todas direcciones. Si tenemos este sistema de ejes coordenados que corresponde a los ejes principales del material, pues tenemos nuestra dirección L y nuestra dirección T. Resultado de imponer o de que el material haya absorbido un determinado incremento de humedad relativa, entonces va a haber un coeficiente de expansión higrométrico en dirección de L y otro en dirección de T. Si estuviéramos en el caso general, pues habría también otro coeficiente de expansión térmico en dirección perpendicular a esta superficie mediana. Sí, sí estamos de acuerdo, pero como estamos en una consideración simplificadora de esfuerzo plano que corresponde al comportamiento de membrana, entonces quiere decir que estamos limitando los esfuerzos a un solo plano, etcétera, lo que ustedes acabamos de ver, y por lo tanto lo que nos interesa es lo que está pasando en el plano LT. Y en el plano LT, pues va a haber dos coeficientes de expansión higrométricos, un beta L y un beta T. De tal manera que en cada eje se va a producir una deformación diferente, justamente por tener diferentes propiedades, por ser un material ortotrópico. Entonces, esto que está aquí lo podemos representar tensorialmente de esta manera. En el caso del material isotrópico, pues la deformación de origen higrométrico, pues simplemente va a ser delta H por este tensor, pero en este tensor solamente va a haber un solo coeficiente de expansión higrométrico, mientras que en el caso del material ortotrópico, que es el caso que estamos analizando, la contribución de la humedad o de la absorción de humedad al tensor de deformaciones, pues va a ser escrito de esta manera. Es este escalar que va a ser el incremento de humedad relativa por este tensor que corresponde al tensor de coeficientes de expansión higrométrico, en donde podemos ver que hay un beta L y un beta T. Esto expresado de manera contractada, pues queda así como está acá abajo. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver cómo integrar todos estos efectos en una sola ecuación constitutiva. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No, profesor. Bueno, ¿Estos se suman a las otras deformaciones? a ver, ¿cómo? ¿Se suman a las otras deformaciones? Claro, pues claro, si tenemos las deformaciones, pues entonces va a haber unas deformaciones de origen mecánico, unas deformaciones de origen térmico y unas deformaciones de origen higrométrico. El resultado, pues va a ser la suma, o sea, las deformaciones resultantes, pues van a ser la suma de esos tres efectos. Entonces, ustedes en principio ya tendrían todo lo necesario para que ustedes mismos obtengan esa ecuación constitutiva, ya considerando también el efecto higrométrico y el efecto térmico. Sí. Vale, profesor, gracias.
Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Estudian, por favor.